Hola, muy buenas tardes. Hola, Briana, buenas tardes. Encienda su cámara, por favor. Hola, mis buenas tardes. Buenas tardes. Esta clase de hoy es una continuación referente al tema visto de ayer, basado en lo que es la cultura en la colonia. El día de ayer vimos lo que es el mestizaje y el sincretismo, también vimos el arte mestizo, también vimos las características del arte mestizo, también vemos sobre el sincretismo religioso y por último vimos lo que es la función evangelizadora en referente a lo que es el arte colonial. Hoy vamos a ver lo que es la escultura, el realismo en lo que es la cultura en la colonia. Lo que es escultura, básicamente en lo que es la colonia, esto la realizaron con la finalidad de poder decorar diversos templos y de poder enseñar específicamente lo que es la fe y poder mantener lo que es la devoción en sí, mediante las diversas imágenes basadas en lo que es un cuerpo entero o en esculpidas, también generalmente estas imágenes las pintaban básicamente también ellos realizaron lo que es la imagen de Jesucristo y de lo que es la Virgen, los ángeles, los santos y también diversos personajes a medida que ha pasado la historia. Se obtuvo lo que son diferentes imágenes en representación de lo que es una iglesia católica para poder enseñar su doctrina en sí mediante las diversas esculturas que realizaban en su momento a base de manufacturas en lo que es retablos y los diversos relieves en diversos personajes y en diversas escenas sagradas que realizaban en sí. En base a esto se obtuvo lo que es el realismo. Por favor, lea, Briana. Mientras en España había una tendencia hacia la monocromía, en América las esculturas eran ricas en colores y se les solía incluir materiales brillantes que lograron efectos realistas para proporcionar a los creyentes una experiencia más cercana a la imagen sagrada. Ojos de vidrios, aurelias de metal, lágrimas de cristal, etc. También, con el fin de incrementar la piedad y la devoción, se exaltaban rasgos anatómicos, tales como heridas y laceraciones, sobre todo en las imágenes de la pasión de Cristo. La Iglesia, a través de los concilios, establecía normas para los escultores. Las imágenes debían ser estrictamente de los personajes sagrados y no de símbolos o fetiches para evitar la idolatría. Gracias, Briana. Cuando se desarrolló lo que es el realismo en sí, se desarrolló lo que es en España, en América. En España ellos mantenían lo que es una tendencia hacia lo que es monocromia y a viceversa de lo que es América. Ellos mantenían lo que son en diversas escuelas, diversas esculturas, con realización con diversos colores, en la cual ellos podían incluir con diversos materiales brillantes que lograban lo que es un efecto realista a lo que son las diversas esculturas que realizaban en la cual proporcionaban hacia los diversos creyentes mediante las diversas experiencias cercanas a la imagen que realizaban, a la imagen sagrada que realizaban, mediante lo que son ojos de vidrio, aureolas de metal y también los que son lágrimas de cristal y también otros imágenes sagradas que realizaban en sí. A base de esto, con el único fin de poder incrementar lo que es la piedad y la devoción, para poder exaltar lo que son los diversos rasgos anatómicos referente a todas las heridas, a todas las laceraciones que tenían, en todas estas imágenes de lo que es la pasión de Cristo básicamente. Ahora, en lo que es esta iglesia, a través de todos los concilios que se han establecido mediante las diversas normas culturales que tenían a base de las imágenes, ellos prácticamente tenían los que son diversos personajes sagrados en su momento, con símbolos
También ellos tenían para poder evitar lo que es la idolatría en su momento, por eso realizaban diversas esculturas, diversas normas en base a estas esculturas que realizaban, a base de estas imágenes, donde mantenían lo que es estrictamente lo que son diversos personajes sagrados en su momento. Después de esto se obtuvo lo que son las imágenes útiles, en la cual estas imágenes útiles eran proporcionadas básicamente para mantener o obtener una imagen mediante los santos o también mediante los días de festividad que se tenían en su momento, con diversas manifestaciones públicas, en la cual era poder llegar a lo que es la actualidad desde la colonia que se mantenía en diversas iglesias, donde había por lo menos un crucifijo o una imagen de la Virgen María, también de otros santos como el santo patrón, en que ellos encomendaban a estos diversos imágenes en representación a lo que es la iglesia, eran encomendadas básicamente a lo que es la protección de diversos pueblos o ciudades. También se mantenía en lo que es en sí una práctica frecuente, en lo que era un periodo colonial, en donde en sí se realizaba lo que es una custodia de diversas imágenes con la finalidad de poder entender, poder tener en práctica y poder crear lo que son los sentidos de pertenencia con respecto a cada iglesia que se realizaba o que se daba forma a una nueva imagen a una iglesia local, mediante lo que es la divulgación, mediante eso, lo que son los diversos personajes sagrados, en representación a la iglesia donde utilizaban o donde formaban diversas esculturas para poder relacionarlas a la iglesia donde estaban situadas en sí. Como puede observar en pantalla, tenemos lo que es un Cristo llamado de Manuel Chili, es un escultor indígena quiteño que nació en lo que es la segunda década, en la ubicación en lo que es el siglo XVIII en sí. Esto le llamaron Cristo y lo fue elaborado por Manuel Chile en sí. Acá tenemos otra imagen en representación a lo que es la Virgen de Quito. Es una obra del artista quiteño Bernardo de la Garda, que fue concebida como una advocación en diferente a lo que es la Inmaculada Concepción en su momento. Acá hay otras pinturas también relacionadas con lo que es la coronación de la Virgen. También fue realizada por el escultor Bernardo Pitti en lo que es una iglesia, en lo que es representación de lo que es San Pedro de Lima, Perú. Esta imagen es representación de Lima, Perú. A base de estas diversas pinturas que realizaban, estas pinturas eran básicamente didácticas visual. ¿Por qué? Porque utilizaban una doctrina en la cual era poder obtener lo que es una pintura especial, con la única importancia que le pueda permitir lo que es plasmar lo que son los diversos episodios que se suscitaron mediante lo que es la historia, a base de lo que es la vida de Jesús, a base de los diversos santos más populares en la representación en su momento. Estas pinturas en lo que son caballetes también fueron utilizadas para poder conquistar o poder proteger mediante lo que son las protecciones espirituales, mediante lo que son los misioneros, para poder precedir también lo que son las diversas ceremonias litúrgicas que se formaban en su momento. Ahora, estas pinturas también fueron procedentes de lo que es Europa, en la cual ellos mantenían lo que son diversos modelos, diversos iconográficos en representación a lo que es Europa en sí. Una representación artística a base de diferentes talleres que fundaban en su momento en América también, por la que ellos tenían órdenes religiosas de poder realizar diversos modelos en su momento. Ahora, otra de las obras que realizaron también fue lo que es los misioneros, en la cual ellos tenían un complemento en base a lo que es la catequesis. Estas obras estaban basadas, estaban destinadas a poder cumplir diferentes funciones litúrgicas en la cual eran diferentes teólogos que había en que manifestaban que era una correcta representación pictórica en base a las dogmas que estaban usando en ese momento, mediante los cuidados o simbologías que se le daba a cada imagen, en lo que son los colores, en lo que es la ambientación, en lo que son las diversas escenas que se le daba a cada imagen.
Aquí puedo observar otra imagen en representación de lo que es la Virgentada, de lo que y quien la realizó fue Miguel de Santiago en el siglo XVII en sí. Otro periodo también, o otro tema de lo que es base de lo que es la pintura, en lo que ellos realizaron estas escenas tenebrosas también, en la cual fueron por los martirios de santos que realizaron por la pasión de Cristo, por poder resaltar lo que son las diferentes exaltaciones en base a lo que es la anatomía, para poder inspirar los diferentes sentimientos en lo que son los arrepentimientos, en lo que son las conversiones en su momento. Estos periodos estaban relacionados con diversas tendencias en que era tendencia, en que se comentaba lo que es la piedad, lo que es la devoción, mediante los rostros bellos que se realizaban mediante los rostros bondadosos, en referente a lo que es la Virgen y a lo que son los santos. También realizaban diferentes escenas místicas y también realizaban lo que es las tiernas en su momento, visiones celestiales que tenían, también glorificaciones que se mantenían a diferentes imágenes. Otra imagen en representación también es San Juan de Dios, que es de Juan Rodríguez Juárez, en representación al año 1675 o 1728. Como puede observar, todas estas imágenes están basadas básicamente en pinturas donde ellos querían en sí resaltar lo que es o plasmar diferentes episodios que se comentaban en su momento, diferentes episodios que se suscitaban mediante todos los procesos de historia a base o complemento sobre la vida de Jesús, básicamente. A base de esto se formó lo que es el arte barroco. Por favor, lea, Briana. El arte barroco fue un movimiento cultural que se extendió por Europa desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII, como respuesta al pluralismo religioso, económico y político, consecuencia de la Reforma Protestante. En cierta forma, el barroco es la expresión artística de la contrarreforma tras la desaparición del universalismo renacentista. En consecuencia, es un movimiento de raigambre católica romana. Para recuperar el terreno perdido ante las nuevas corrientes de pensamiento reformistas, tanto las monarquías absolutas como las autoridades religiosas y civiles utilizaron el arte para defender sus intereses e influir sobre el pueblo. De hecho, el Concilio de Trento otorga al artista un rol de instructor del pueblo, que debía persuadir los sentidos y el espíritu para mostrar el camino de la salvación. La serenidad y confianza en la naturaleza humana del Renacimiento. En las obras de arte fueron sustituidas por el misticismo y la visión sombría del barroco. Gracias, Briana. Cuando se suscitó lo que es el arte barroco en su momento, fue porque se realizó lo que es un movimiento cultural que se extendió por toda Europa desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII, con la única finalidad de poder en sí, de poder tener como respuesta lo que es lo religioso, lo que es economía, lo que es lo político, para que conlleve lo que es consecuencias a base de una reforma protestante en sí, en la cual esta forma de barroco que querían expresar en su momento era como una expresión artística en la cual era contrarreforma que se formaba en su momento, en la cual era poder desaparecer lo que es el liberalismo y también lo que es la renacentista en su momento, en base a lo que son las diversas consecuencias de los diferentes movimientos que estaban referentes a lo que es la católica romana. ¿Para qué? Para recuperar lo que son los diversos terrenos, los diversos periodos, en base a las nuevas corrientes que se estaban formando, en base a los nuevos pensamientos, a las nuevas reformas, a las nuevas monarquías,
que en sí estaban relacionados con las autoridades religiosas, las autoridades civiles, que utilizaron los diferentes artes para poder defender sus intereses y en sí poder influir sobre todo el pueblo, sobre todo el territorio en su momento, de la cual pudieron consolidar lo que son y pudieron otorgar lo que es y poder mantener lo que es un instructor del pueblo, en la cual este era para poder contribuir o poder persuadir lo que son los diversos sentidos mediante lo que es el espíritu y poder mantener lo que es un nuevo camino hacia la salvación o poder mostrar lo que es un nuevo camino hacia la salvación mediante lo que es la serenidad, mediante lo que es la confianza, en lo que es la naturaleza humana, en lo que es el renacimiento en sí, mediante las diversas obras que se suscitaron en su momento, por en sí, por lo que manifestaron por el misticismo, también por lo que es la visión sombría referente a lo que es el barro. A base de esto se sostuvo lo que son diferentes características en referente a lo que es el barroco, como estas características es como el sentido del movimiento, tanto como la tensión, como la energía, como la fuerza, y también con diferentes contrastes de luces y sombras que se generaban mediante lo que es el dramatismo en sí. Como puedo observar en pantalla, esta imagen está relacionada con lo que son las características del arte barroco. Ahora, otra de las características es la espiritualidad intensa, en la cual ellos lograban que a través de diversas escenas que lo llamaban taxis, ellos mantenían lo que son las diversas apariciones o poder identificar correctamente a estas escenas mediante lo que es la espiritualidad intensa. También otra característica es el respeto, cómo ellos elaboraban estas imágenes y así poder tener diversas dimensiones y representaciones correctas de lo que es en sí diversos espacios grandes para poder formar estas esculturas en sí a base de otra representación que es a base de las figuras con personalidad propia o también este, también con estereotipados en su momento en representación a los sentimientos, a las pasiones o a los diferentes estados de ánimo en base al rostro, como ellos elaboraban el rostro del personaje que iban a realizar, mediante su intensidad, mediante lo que es individualismo, mediante lo que es inmediatez, también lo que es el cuidado de diferentes detalles para poder elaborar estas imágenes. Esta es una escultura con claras características del barroco donde fomentaron o formaron todas estas características, las contribuyeron en esa imagen, dándole sentido de movimiento, tensión, energía, fuerza, diferentes contrastes de luces, diferentes perspectivas de dimensiones mediante las representaciones correctas que se le daba a esa imagen, o también es la espiritualidad intensa que se le daba a esa imagen. Esta imagen básicamente está relacionada con todas las características que pertenece a lo que es un arte barroco en su momento. A base de esto se conllevó lo que es el arte, lo que es el barroco americano, donde en sí este barroco llegó a lo que es América durante diversos procesos coloniales, en donde implantaron lo que es el cristianismo, donde alcanzó todo este desarrollo, toda esta implementación en lo que es el año 18 en sí, donde se mantuvo diversas influencias por lo que es la cosmovisión indígena a base de diversas instrucciones del barroco, en donde ellos mantenían o querían obtener como respuesta protestante a lo que es el medio del cristianismo, que lo llamaron Nuevo Mundo en su momento. A pesar de todas estas introducciones que realizaban, de todas las tradiciones artísticas precolombinas que se llegó a aportar a los diversos elementos barrocos americanos. Debido a todo esto, se formó lo que es una distancia de respeto en lo que es el metrópolis, en la cual se obtuvo lo que es la ausencia de diversos artistas europeos, en la cual ellos implementaron lo que son las diversas escuelas de arte
que se formaron en su momento para poder enseñar lo que es pintura, para poder enseñar lo que son esculturas y para poder enseñar los diferentes aborígenes y mestizos que se formaron en su momento. Mediante estas mezclas que se reflejaban en su momento, se podía en sí poder tener una manera especial de poder a obtener los diferentes fachados a diferentes templos. Aquí puedo observar estos templos como mantenían diferentes fachados y mantenían diferentes diseños en sí. Con una frecuencia, pueden ser plasmados diversos elementos decorativos mediante lo que es la naturaleza local, también las diversas características que se mantenía en lo que es el barroco americano, es que todas las características que estaban orientadas eran en español. El barroco americano se distinguió por las diversas condiciones que tenía, referente a lo que es el medio físico, también cómo ellos daban la importancia a querer decorar todos estos edificios, todas estas características que le daban a estos edificios con los materiales y construcción, básicamente que eran relacionados con lo que es piedra, ladrillo, yeso, y también usaban diferentes pinturas en su momento, con la combinación de diferentes contornos decorativos indígenas que le daban diversos contornos en su momento. Esta escultura también la tenían como una escultura ornamental, porque ellos podían extremadamente tener diversas recargas en todos estos diseños mediante lo que es la pintura, mediante lo que son las oposiciones dualistas, también mediante lo que es la serenidad, la anormalidad también. En todo esto abarca también lo que es la literatura, porque incorporaron diversos elementos lingüísticos de lo que es el habla local, en las cuales ellos exentaron lo que es la novedad de imágenes, diversidades de metáforas y también diversidades de adornos, diversidades de diseños. Aquí puedo observar una fachada en lo que es la nave central de la iglesia, de lo que es la Compañía de Jesús en Quito, Ecuador. Es cómo mantenían la diversidad de características del barroco americano, cómo realizaban estas estos edificios que mantenía en sí lo que es el poder lanzar lo que es el cristianismo en sí, de poder alcanzar toda esta influencia a base de lo que es una conmoción indígena, a base de poder instruir lo que es el apologético en su momento, que mantenían en sí o querían como una respuesta mantener o profesionar lo que es el cristianismo mediante lo que es un nuevo mundo. En lo que es para poder contraer lo que son las diversas tradiciones mediante todas estas representaciones artísticas que realizaban en su momento. Básicamente, ellos realizaban todas estas representaciones artísticas con sus propios diseños, sus propios adornos, sus propios materiales de construcción, sus propias esculturas, su propia pintura que utilizaban para resaltar lo que es en sí diferentes rasgos mediante las imágenes que realizaban. Briana, por favor, lea lo que es el barroco americano. El barroco llegó a América durante el proceso de colonización y de implantación del cristianismo. Alcanzó su apogeo en el siglo XVIII, tras ser influenciado por la cosmovisión indígena. También, en América, la introducción del barroco tuvo un apologético, pero no como respuesta al protestantismo, sino como medio de cristianización del Nuevo Mundo. A pesar del espíritu contraferrista, la tradición artística precolombina llegó a aportar elementos al barroco americano debido a la distancia respecto a la metrópolis, la ausencia de artistas europeos y la implementación de escuelas de artes para enseñar pintura y escultura a los aborígenes y mestizos. Dicha mezcla se vio reflejada de manera especial en las fachadas de templos y conventos, donde con frecuencia fueron plasmados elementos decorativos de la naturaleza local. Gracias, Briana. En base a lo que leyó, usted es que entendió.
Miss, de que el barroco americano se influenció por la cosmovisión indígena, porque no había europeos que pintaran. Entonces, los indígenas pintaban eh, de sus elementos decorativos de la naturaleza local. Ya, y en base a todo el tema que hemos visto, en lo que el tema principal en sí se conlleva lo que es la cultura en la colonia. El día de ayer ya vimos unos cuantos temas en representación al tema principal. Hoy vimos base en lo que es la escultura, en lo que es el realismo. ¿Qué me puede indicar? Bueno, bueno, que la escultura tuvieron como finalidad decorar los templos y enseñar la fe de manera devocional. Y el realismo, ellos como que les obligaban a los pintores a que tuvieran las pinturas, tuvieran más realismo, para que así fueran más devotos de esa religión, así como la pasión de Cristo, ¿ya? Entonces eso, que tuvieran más realismo. Ya. Ahora las imágenes útiles, ¿para qué eran? Briana, ¿si me escucha? Ahí sí, las imágenes útiles, Miss, eran manifestaciones públicas, que eran imágenes de los santos el día de sus festividades, y que en cada iglesia debía haber al menos un crucifijo, una imagen de la Virgen María, otra del santo patrón. Bien, en base a lo que es la pintura. Base a lo que es la pintura permitió plasmar episodios completos de la vida de Jesús y de los santos más populares. Ya, muy bien, Briana. El arte barroco que sostuvo o que desarrolló lo que es el arte barroco. El arte barroco, Miss, fue una expresión de artística contrarreforma tras la desaparición del universalismo, y Ya, es un movimiento raigambre católica romana. ya, Briana, muy bien. Las características de este arte barroco, ¿cuáles eran? Que la personalidad propia, o sea, la imagen tenía que tener la personalidad propia y no estereotipos, no como que no imaginados, sino que deben ser reales, ¿ya? Más realistas. Eh, Más realista, sí. Tenía que tener tensión, energía fuerte, contraste de luces y sombras que generen dramatismo. Ya. Sí ha observado estas imágenes en iglesia, ¿verdad? Sí, Miss. Además de que estaba Jesús colgado en la cruz. Ese sí. Y a base de esa escultura que realizaron, ¿cómo usted la identifica? ¿Tiene todas estas características que estábamos mencionando? Sí, Miss. Es realista porque hace como que a uno le hace sentir mal. O sea, no que sentir mal, sino que como que le llena de Es como sentimentalismo. vivir el momento que le estaba pasando, ¿verdad? Con Sí. con todos los detalles que le dan básicamente a la imagen. Ya, muy bien, Ujú. Brianna. ¿Tiene alguna pregunta referente al tema de hoy? No, Miss, ninguno. Ya, muy bien, Brianna. Esta ha sido la clase de hoy. Nos vemos el día de mañana. Gracias por su atención. Ok, Miss. Gracias. Chao. Chao.